Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Kevin Trejo, creador de Funnel Masters y autor del libro The Funnel Revolution. Y te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Consejos para Emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de un consejo que tiene muchos ángulos y muchas formas de poder tener un crecimiento exponencial en tu vida personal, en tus emprendimientos. El consejo de hoy es: utiliza el efecto compuesto. Ahora, quiero comenzar el podcast con una recomendación, ¿sí? A uno de mis mentores, el señor Darren Hardy, creador y autor del libro El efecto compuesto. Y justamente habla de que todas las cosas que tú haces de forma sostenida en el tiempo, no importa qué tan pequeñas sean, ya sea un hábito, una inversión, un comportamiento, un cambio de creencias, crear relaciones, etcétera. Todas esas pequeñas cosas que haces de forma sostenida a lo largo del tiempo, sin importar qué tan significantes puedan parecer en un inicio, pueden lograr un cambio radical en tu vida. Verás, este fue el libro que para mí detonó o que marcó un antes y un después en mi vida como inversionista. Como sabes, bueno, llevo algunos años metiéndome en este mundo de las inversiones y de pronto en el último año en el mundo cripto y demás. Pero el punto de partida fue este libro. Cuando yo estaba leyendo El efecto compuesto de Darren Hardy, llegó una página donde estaba justamente una proyección financiera de una persona. Decían, bueno, pues una persona promedio en Estados Unidos que tiene entre 20 y 30 años y que comienza a invertir a esta edad, podría ser millonario antes de su retiro, ¿sí? Comenzar invirtiendo una cantidad pequeña y utilizando este efecto compuesto. Eso a mí me abrió un parteaguas, o sea, me abrió un contexto, porque yo nunca había visto posible, de una forma tan simple, simplemente a través de la disciplina, lograr ese resultado, lograr ser millonario, ¿no? Y eso te lo digo a ti, ¿no? Esto es súper fácil. Hoy existen N cantidad de vehículos financieros, N cantidad de inversiones que te pueden permitir hacer eso. Entonces, a partir de ese punto, me acuerdo que le marco a un amigo y le digo, oye, acabo de leer este libro y quiero saber si esto es posible en México, ¿no? Porque el libro pues pone un ejemplo de vehículos en Estados Unidos y me dice, sí, de hecho, yo te puedo ayudar. Justo lo que yo hago es algo relacionado, ¿no? Entonces nos sentamos. Vemos de qué se trataba el libro. Me dice, pues sí, es justo como lo platicaste. Me dice, esa es la propuesta que yo tengo para ti, con cuánto puedes empezar. Y realmente no era mucho, no eran como unos 100, 150 dólares al mes, una cosa así para crear el proyecto. Era un proyecto a largo plazo. Pero lo más importante para mí fue dar ese inicio, ¿no? Dar ese salto de fe y comenzar a meterme en ese mundo, ¿no? A partir de ahí, pues ya te imaginarás, llegué feliz a mi casa, hice mis Exceles, mis tablas de proyección que a mí me encantan, donde ya sabes, ¿no? Le metes ahí al Excel un cerito más, un año más, un punto porcentual más o menos, y vas ajustando y de pronto te emocionas y dices, wow, es el futuro que yo veo para mí, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, unos meses, ni siquiera tanto, unos meses más tarde, ese año resultó ser un año muy, muy complicado para mí. Un año en el que, bueno, ya les he contado la historia en otros episodios, pero un año donde quiebro, donde mi negocio colapsa, varios proyectos no funcionan, me hacen por ahí un fraude, o sea, se junta todo y todo se derrumba, ¿no? Entonces, justamente, algunos meses después, ni siquiera había completado el año, pues llamo a mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar con eso, o sea, no me es posible ni siquiera aportar esto, o sea, y no era tanto, como te digo. Y me dice, bueno, pues las comisiones van a ser altas, la penalización. Y digo, sí, no importa, ahorita con lo que yo pueda recuperar está más que perfecto. Y ese fue mi primer antecedente, crear esa semilla, ese sueño de crearlo más adelante. Y unos años más tarde, pues viene a mí, pues a mis manos, un libro que seguramente has escuchado, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, de la mano con un juego de mesa llamado Cash Flow, ¿no? Que les recomiendo mucho. Entonces, Cash Flow plantea un escenario de salir de la carrera de la rata, ¿no? Y hablaremos de eso en el siguiente episodio, ¿no? Pero te plantea que tú puedas salir de la carrera de la rata a través de inversiones, a través de crear activos y demás. Y a partir de ese punto reconecto con lo que había sucedido algunos años antes y decido volver a empezar, decido volver a intentarlo, volver a construir esta libertad, ¿no? Entonces me empiezo a educar, ya sabes, métodos tradicionales de inversión, algunos planes para el retiro, etcétera. Entonces me empiezo a meter en esto y otra vez a construir el portafolio, ¿no? Dije, bueno, pues esa vez no funcionó, esta vez sí, ya había pues resuelto varios de los problemas del pasado, ya estaba un poquito más estable financieramente, etcétera, ¿no? Y de pronto, con todo este mundo de las cripto, con todo este mundo de las inversiones, con todo esto que ahorita está desde mi punto de vista en un boom, donde todo el mundo lo está haciendo, pues resulta que encuentro oportunidades pues mucho más simples, mucho más exponenciales, mucho más
novedosas para crear este mismo efecto compuesto, pero de una forma acelerada, ¿no? Y vuelvo a hacer mis tablas de proyección, pero con las nuevas proyecciones, digamos, y resulta que se puede lograr en mucho menos tiempo. Pero el principio es el mismo, utilizar este efecto compuesto para lograr salir. Así que me planteé nuevamente una meta financiera en cierto tiempo y empezamos a trabajar, ¿no? Resulta que logramos conseguir el resultado, o logré conseguir mi resultado o mi meta personal en cuestión de meses, ni siquiera en cuestión de años, en cuestión de meses, y eso pues la verdad me dio un giro radical, ¿no? Ahora todo esto que te estoy contando es posible para cualquier persona que está escuchando este podcast, no importa con cuánto comiences, lo importante es tener en mente esto, utilizar el efecto compuesto, pequeñas acciones de forma sostenida a lo largo del tiempo que pueden producir un cambio radical. Otro ejemplo que no tiene que ver con la parte financiera es en cuestión de hábitos. Hace algunos años yo comencé a autoeducarme, a empezar a leer libros, empezar a escuchar podcasts, empezar a ver videos y demás. Y ese pequeño hábito que de pronto tú no te vas dando cuenta, va sembrando en ti cierto comportamiento, va quedando en tu mente y tú en un futuro, 5 años más tarde, 10 años más tarde, no te das cuenta que todo lo que hoy estás teniendo, todo el resultado que hoy estás teniendo, viene de una pequeña decisión que tomaste el día de hoy, ¿no? Entonces para mí han sido, pues si lo veo en retrospectiva, han sido miles de horas de estudio, cientos y cientos de libros leídos, N cantidad, no llevo la cuenta, la verdad, de cursos tomados, y todo eso hoy se traduce en poder tener pues un par de academias para entrenar personas, miles de alumnos, cierto conocimiento de ciertos temas, etcétera. Y cuando llegan a mí pues ciertas oportunidades, es mucho más fácil tomarlas cuando ya tienes cierta capacitación. Por ejemplo, cuando llega la pandemia, ¿sí? Para muchos fue voltear a ver todo lo que estaba sucediendo y apenas comenzar a hacer ese cambio de vámonos a lo digital o vámonos a implementar esas estrategias, ¿no? Y apenas en ese momento iban a comenzar, ¿sí? a sembrar, a construir los cimientos. Mientras por otro lado, las personas que ya llevamos años metidos estudiando ese tema, metidos en ese tema, practicando, pues llega justo ese cambio y tomamos una oportunidad y prácticamente el proyecto despegó de inmediato. La transición fue mucho más rápida, ¿no? Entonces aquí el mensaje, bueno, hay varios mensajes. Uno es que todo lo que tú quieras en la vida, todos esos éxitos que quieras construir en la vida, que sean grandes y que son ambiciosos, no pienses que eso es un botón mágico que haces de un día a otro, sino realmente es un proceso que se va construyendo de forma sostenida. Y entre más pronto comiences, más rápido puedes llegar y con un menor esfuerzo, ¿no? Decía Albert Einstein que la mayor... O sea, la octava maravilla del mundo es el efecto compuesto, ¿no? Justamente, ¿por qué? El interés compuesto, él hablaba, ¿no? Porque cada cosa que yo hago le suma al siguiente ciclo, ¿sí? Todo lo que yo sembré antes le suma al siguiente ciclo y de esta forma se va construyendo, ¿no? Financieramente, pues tú sabes, ¿no? Haces una inversión o pones un capital y en lugar de sacarlo, dejas que los intereses sigan trabajando y ahora se hace este efecto bola de nieve, ¿no? Pero lo mismo sucede con tus hábitos, lo mismo sucede con tus estudios, ¿no? Todo lo que ya leíste, pues si te pones a pensar, no es como que sacas el conocimiento de un libro que ya leíste y se queda ya, no. Se guarda y se utiliza ese conocimiento, esa sabiduría para resolver un siguiente problema. Y ahora lees otro y se va acumulando y así se hace un efecto compuesto, en este caso con tu conocimiento y lo mismo con ciertos hábitos, ¿no? Entonces, la invitación es a que pienses, ¿sí? Si te pudiera dejar alguna reflexión el día de hoy, piensa en, no sé, 3 grandes proyectos para los próximos 5 a 10 años de tu vida. 3 proyectos ambiciosos que puede ser a lo mejor en tus relaciones, que puede ser a lo mejor en tu salud, que puede ser a lo mejor en la parte financiera, que puede ser a lo mejor algo que tenga que ver con tu propósito de vida, un legado que quieras construir y que no importa qué tan lejos se vea, ¿cuál sería esa primer pieza que puedes empezar a poner el día de hoy, ¿no? Una analogía es como llama el efecto dominó o el big domino. Que si tú te imaginas una cadena infinita, una cadena de dominos, ya sabes, donde pones una ficha tras otra, si tú empujas la primera, todas empiezan a caer. No empujaste todas, solo empujaste la primera y eso hizo el efecto de los demás, ¿no? O también una película que te recomiendo mucho sobre ese tema se llama El efecto mariposa, ¿no? Que dice que el aleteo de una mariposa puede producir un tsunami del otro lado del mundo, ¿no? Y tiene que ver con lo mismo, que esas pequeñas acciones, tú haces algo que desencadena otra acción y a su vez esa desencadena otra acción y a su vez esa desencadena otra acción. Yo a esto le llamo acciones exponenciales, ¿sí? Y realmente no es porque la acción sea muy grande, sino son pequeñas acciones que desencadenan un resultado potencial por lo que implicó.
Y así podría llenarte de muchos ejemplos, y seguramente en el punto en el que tú te encuentras hoy en tu vida, ¿sí? A nivel profesional, a nivel personal, a lo mejor estás teniendo algún éxito en algún área, viene de haber tomado alguna pequeña decisión en el pasado que a lo mejor ya ni recuerdas, pero simplemente lo mantuviste de forma congruente, ¿no? Para mí, por ejemplo, estar grabando este podcast, si yo me fuera hasta el origen de cómo empecé a grabar contenido, pues se remonta hace más de 7 años, cuando grabé mi primer video en YouTube, el primero, que me costó muchísimo grabarlo, pena, pues miedo a hablar en público, que de pronto no tenía la experiencia, que nunca le había hablado a una cámara. Hice más de 50 tomas para sacar ese video, ¿no? Y al mismo tiempo yo ya había hecho un compromiso público de que iba a salir, mal no recuerdo, el 30 de abril de aquel año, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va a salir, y entonces ahí me tienes grabando y grabando, y salía yo en un inicio con una camisita, un saco y todo, y grabando, y se va viendo cómo en la edición del video, pues me voy viendo cada vez más despeinado, como que empiezo a sudar, como que todo, y el cambio de las sombras, porque pasé todo el día grabando ese video y al final lo lancé, ¿no? Y ese video no fue el mejor, de hecho ese video, o sea, hasta me da pena, pero ahí lo tengo seguramente guardado en mis archivos, simplemente para recordar que ese fue el inicio. Gracias a ese pequeño dominó que yo empujé de grabar ese video, hoy en día hemos grabado miles de videos. Hoy en día pues tenemos este podcast, hoy en día tenemos academias, tenemos plataformas, damos entrenamientos, seminarios, retiros, todo eso por esa pequeña acción que fui manteniendo a lo largo del tiempo. Decidí grabar más videos, ahora vamos a grabar este curso, ahora vamos a dar ese entrenamiento, y si doy mi primera conferencia, y si escribo un libro, y si hago esto, a partir de ahí empezó toda esta carrera de creación de contenido, ¿no? Y te estoy hablando ni siquiera de una década, estoy hablando de 7 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves tu vida en 10 años? No sé cuántos años tenga, pero quiero que te imagines cómo ves tu vida en los próximos 10 años. Ahora, ese resultado que tú ves en 10 años, que puede ser muy ambicioso, a lo mejor solo está a que empujes el primer dominó, a que te atrevas a, no sé, a crear contenido, a que te atrevas a publicar un libro, a que te atrevas a hacer tu primera inversión, a que te atrevas a hacer un cambio en tu círculo de amigos, en la forma en la que piensas. Esos pequeños cambios, sosténlos y te va a sorprender muchísimo todo lo que vas a poder construir. Tony Robbins lo dice, las personas a veces no subestiman todo lo que pueden lograr en una década, ¿sí? Somos muy positivos, o somos muy optimistas sobre lo que queremos lograr en el corto tiempo, en el corto plazo, en un año. Yo me imagino logrando esto y esto, pero realmente no valoramos que ese gran resultado está a 5 o 10 años o más de nuestra vida, ¿sale? Así que construye para el futuro, utiliza el efecto compuesto. Se dice que si mejoráramos un 1% todos los días, ¿sí? Si mejoráramos un 1%, no recuerdo el número exacto, pero más o menos como en 50 y tantos, 60 y tantos días, ya eres el doble de bueno, ¿sí? Utilizando ese efecto compuesto. Haz el cálculo, ¿no? Si todos los días mejoras un 1%, bueno, 50, 60 días, ahí estás siendo el doble de bueno, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje que quiero dejarte el día de hoy. Espero que este consejo del día en este episodio te esté gustando. Déjame tus comentarios, mándame un mensaje en Instagram si este podcast te está gustando, cuál ha sido tu episodio favorito, de qué te gustaría que habláramos en el próximo, ¿sale? Así que te invito a seguirme en Instagram, @KevinJTrejo, dale follow, dale ahí seguir para que veas todo lo que estamos haciendo. Ahí estamos publicando también esto, también en YouTube, síguenos ahí como Kevin Trejo. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Kevin Trejo y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast Consejos para Emprendedores.